Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 4, titulada El costo del descanso. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 10, en el cual leemos lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sintió que no era suficiente que Dios simplemente le limpiara el corazón que tenía. El ruego de crear indicaba que él necesitaba un nuevo corazón de parte de Dios, un corazón limpio. Pero, junto con un nuevo y limpio corazón, David necesitaba también de un espíritu recto para continuar en la senda de la piedad. Esto expresa una humilde confianza sobre el Señor. Un espíritu recto siempre será necesario para poder mantener limpio a un corazón que ha sido limpiado. Y, por otra parte, por la limpieza del corazón, el hombre será librado de las perturbaciones de los deseos rebeldes y de la debilidad de las influencias del pecado, con lo cual su espíritu permanecerá recto. ¿Cuánto cuesta descansar? En el mundo agitado en el que nos ha tocado vivir, descansar tiene su costo. El mundo puede ofrecerte una habitación tranquila, sin internet, sin ruidos y sin visitas. O bien, una cápsula para dormir como las que se ofrecen en el aeropuerto Benito Juárez, México, ya sea para una estancia, una siesta o una ducha. La tensión a la que estamos sometidos durante el día muchas veces nos desgasta y al final nos encontramos con una verdadera y real necesidad de un descanso. Nosotros sufrimos dos clases de cansancio: el que se produce en el cuerpo cuando nos agotamos por causa del trabajo, y el cansancio del alma, que es cuando ésta se agota haciendo esfuerzos inútiles. El más peligroso es el cansancio del alma, porque ésta puede llegar a debilitarse tanto que se vuelve más vulnerable a los ataques del enemigo de Dios cuando está agobiada, agotada y cansada, más que el cuerpo. Tu alma y mi alma necesitan descanso, pues llega el momento en que no tienes paz ni durmiendo una siesta, ni yéndote de vacaciones o durmiendo 10 horas por día, porque tu alma sigue trabajando. En el estudio de esta semana, repasaremos la experiencia de uno de los personajes más emblemáticos de las Sagradas Escrituras, el rey David, y veremos cómo el pecado puede perfectamente lograr lo que siempre pretende: separarnos de Dios, y no encontrar así el descanso que tanto anhelamos. Dios hoy está tratando contigo y te dice: déjame a mí resolver tu vida, déjame ayudarte, ven a mí para descansar. La historia de David y Betsabé en 2 de Samuel comienza con un mensaje fundamental: mucho cuidado con no estar donde debes estar.
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En 2 de Samuel 10, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas, pero no ganaron una victoria decisiva. La victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla al final de 2 de Samuel 10. Tanto por costumbre como por experiencia, Dios le dijo a David: tienes que estar en la batalla. Pero David se quedó en Jerusalén. Quedarse en casa, lejos de la batalla, simplemente brindó la oportunidad de que se manifestaran la antigua falta de control romántico y la indulgencia sobre las pasiones. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado de David no fue ver a Betsabé. Es poco probable que él esperara o planeara verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen seductora después de que la imagen se presentó ante sus ojos. David podría haber terminado con la tentación al dejar la escena en ese momento, pero en vez de eso, David se puso a sí mismo en una situación aún más tentadora, al enviar a preguntar por ella. Y no contento con solo preguntar, envió por ella para tomarla. ¿El resultado? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David y Betsabé no planearon esto. Estaban aterrorizados tanto por el problema del embarazo como por el hecho de que la ley requería que tanto el adúltero como la adúltera fueran ejecutados. A partir de aquí, un David desesperado recurre a medidas desesperadas. Buscó la manera de encubrir su pecado, primero intentando que su esposo Urías volviera a casa para tener relaciones con Betsabé y dar una razón de su embarazo. Con lo que no contaba David era con la integridad de Urías, demostrando su lealtad al rey. ¿Cuál fue la solución final de David para intentar encubrir su pecado? Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David le ordenó a Joab que arreglara la muerte de Urías. Aunque fue oculto bajo la furiosa batalla, Urías ciertamente fue asesinado como si el mismo David lo hubiera matado en su propia casa.
Y todo comenzó con el rey David estando en el lugar que no debía estar. Nuestro mejor lugar es al lado de Cristo Jesús. El pecado de David definitivamente desagradó a Jehová. Pero David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo ni a su conciencia. Ahora Dios envía a alguien más para hablar con David. Dios misericordiosamente siguió hablando a David incluso cuando David no escuchaba. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 3. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ya anteriormente, como lo describe el capítulo 7, el profeta Natán había dado un mensaje de gran bendición a David. Por lo tanto, David sabía que Natán no era un crítico negativo, sino un amigo. Era común en esos días quedarse con un cordero como mascota, y Natán usó esta historia de la corderita mascota para hablar con sabiduría y valor, y así entregarle el mensaje a su amigo David, quien estaba muy familiarizado con el tema del pastoreo. Cuando David escuchó que aquel hombre rico de la historia, en lugar de tomar de lo que él tenía, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, cayó rápidamente en la trampa. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán nunca le pidió a David una decisión judicial, pero David naturalmente asumió que la historia era cierta e inmediatamente dictó sentencia sobre el culpable de la historia de Natán, demostrando así que a menudo tratamos de librarnos de nuestras conciencias culpables al juzgar a otra persona. Pues aquí no se trataba de otra persona, y Natán se lo dejó muy claro al decirle en la primera parte de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7, tú eres aquel hombre. Palabras que debieron estar mezcladas con gracia, pues el reproche del profeta conmovió el corazón de David, despertando su conciencia y pareciéndole su culpa en toda su enormidad. Esto lo llevó a reconocer algo fundamental. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Y es que si bien David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, dándose perfecta cuenta de su gran transgresión, tenía muy claro que mucho más grave era su pecado contra Dios. Que así como la historia de Natán hizo clic en la mente de David, así el llamado de atención que es también para nosotros haga clic en el nuestro. Después que Natán sorprendiera a David con las palabras «Tú eres aquel hombre», haciéndole ver su pecado por lo que realmente era, llegó el pronunciamiento divino. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios prometió que desde ese día en adelante, David conocería la violencia y el derramamiento de sangre entre los miembros de su propia familia. En 2 de Samuel 12:9, Dios dijo que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí Natán explica que al hacer esto, David menospreció a Dios mismo, porque no podemos menospreciar los mandamientos de Dios sin menospreciarlo a Él. La confesión de David al inicio del verso 13 con las palabras «pequé contra Jehová» es un buen ejemplo, porque puso la culpa directamente sobre sus propios hombros y sin minimizar su ofensa. David se dio cuenta de que había pecado especialmente contra Dios. Al decir «pequé», habló de sí mismo, no de nosotros. Él sabía que tenía que lidiar con su propio pecado y mostró responsabilidad personal por ello. Al decir «contra Jehová», expresó la enormidad de su pecado. Su pecado contra Betsabé, contra Urías e incluso contra la nación misma fueron grandes, pero su pecado contra Jehová fue el más grande de todos. Amigo, amiga, no hay pecados pequeños contra Dios, y los pecados grandes son aún más grandes. ¿Qué tan extenso fue el período de prueba que Dios demandó por parte de David para perdonarle? Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». ¿Te das cuenta? Ningún período de prueba. El perdón de Dios fue inmediato. Por otro lado, «no morirás» significaba que a David se le perdonaría la pena por adulterio ordenada bajo la ley de Moisés. Pero mucho ojo, hay una diferencia entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. Dios le perdonó a David su pecado, pero no lo protegería de cada una de sus consecuencias. David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado,
empezando con la muerte del hijo recién nacido de Betsabé. Cuando en Salmos 51, 2 y 3 David declara: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Deja en clara la conciencia de su pecado, su deseo de purificación, el reconocimiento del justo juicio de Dios y el entendimiento de lo que Dios realmente quiere. ¿Sabes tú qué quiere? Que descansemos en Él. Con el corazón quebrantado al comprender su gran pecado contra Urías y Betsabé, y abrumado por el peso de su culpa, David comienza el Salmo 51 clamando a Dios e implorando misericordia. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este ruego no hay ninguna excusa, ninguna disculpa, ningún intento de justificarse, ninguna queja contra la justicia de la ley que lo condenaba. Con verdadera humildad, David solo se culpa a sí mismo. La apelación de David a la multitud de piedades por parte de Dios nos recuerda que si nuestros pecados fueran en número como los cabellos de nuestra cabeza, las misericordias de Dios vienen a ser como las incontables estrellas del cielo. David no pensó ni por un momento que él podía limpiarse a sí mismo. Él necesitaba que Dios le limpiara y que lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto, el cual venía siendo anticipado por los sacrificios de animales. Salmos 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David buscó a Dios para que hiciera una obra de purificación espiritual y moral, y para hacerlo en conexión con el sacrificio expiatorio de un sustituto. En Éxodo 12, 22, el hisopo era utilizado para aplicar la sangre del Cordero de la Pascua, mientras que en Números 19, 18, el hisopo era utilizado para rociar el agua purificada del sacerdote. Aquí el salmista le pide al Señor que sea su sacerdote al tomar el hisopo y declararle que está limpio de todo pecado. David sabía que la purificación por parte de Dios era 100% efectiva, y que si su pecado era una mancha profunda, la pureza podía ser restaurada al punto de sobrepasar la blancura misma de la nieve. En el verso 8 de Salmo 51, David pide por gozo y alegría. Pero más adelante su pedido se complementa con la solicitud de algo nuevo. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra con la cual comienza esta sección es la palabra hebrea bará,
la cual es utilizada en Génesis 1 para la creación de los cielos y la tierra por Dios. Estrictamente utilizada, esta palabra describe lo que únicamente Dios puede hacer: crear de la nada. Dios no solo limpia el corazón, sino que crea uno nuevo en su Hijo perdonado. Las palabras "os daré corazón nuevo" significan "os daré una mente nueva", porque una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio de corazón. No importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué tan grande sea tu necesidad de descanso, vayamos a Dios y digamos como David en Salmo 51, verso 11: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así, las victorias futuras vendrán solo de Dios, mientras dependamos totalmente de Él. A la mitad del Salmo 51, David pasa repentinamente de los ruegos a las promesas. Salmo 51, verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David promete aquí enseñar a otros la malignidad del pecado para que abandonen sus malos caminos y busquen misericordia y perdón. Gracias al ejemplo de David, muchos aprenderían que Dios concede misericordia a quienes abandonan sus pecados, sin tomar en cuenta las profundidades en que hubieran caído. Tal como en la experiencia de David, cuando nosotros también fallamos y con nuestras acciones equivocadas caemos presas del pecado, al caer nos rompemos en pedazos. ¿Has escuchado alguna vez del kintsugi? Pues se trata de una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Pues de la misma manera, cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une pedazos rotos con preciosidad, y las roturas visibles podrán llamar así la atención a otros sobre la gracia divina. En otras palabras, nos convertimos en los altavoces de Dios. Uno de los más bellos resúmenes del Salmo 51 lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan lo asegura de esa manera, y David lo hace de esta otra, en Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David tenía un gran amor por la casa del Señor,
lo cual había demostrado patrocinando grandes sacrificios para Dios. Pero él entendió que uno podía sacrificar un animal o muchos animales hacia Dios sin un corazón contrito y humillado. Quizás David había ofrecido muchos sacrificios en el altar de Dios en los meses previos a la confesión de su pecado, pero terminó reconociendo lo vacío de todo eso. Lo que él hizo, tomar la mujer que quisiera y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, era la conducta que se esperaba de los reyes del mundo. Y quizás los reyes vecinos fueron desconcertados en cuanto al por qué esto le molestaba a David. Era fácil entonces imaginar que muchos en los días de David despreciarían su espíritu quebrantado. Pero a él ya no le importaba lo que los demás pensaran. Dios no despreciaría su corazón contrito y humillado, y eso era más que suficiente. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Tú eres aquel hombre. El señalamiento directo por parte de Natán hacia David con estas palabras no buscaba asustarlo, pues eran palabras mezcladas con gracia. Pero el llamado de atención para el salmista es también un llamado de atención para ti y para mí. Podríamos sentir perfectamente que el dedo de Natán nos está señalando, acusando y condenando a uno por uno. Pero también hay un Dios en los cielos que busca salvarnos uno por uno. Una salvación personal requiere una convicción personal de pecado. Y así como no era suficiente que David confesara que era un pecador en un sentido general, sino que tenía que confesar su pecado en ese mismo momento, así estamos llamados tú y yo a hacerlo también. Número 2. Contra ti solo he pecado. David reconoce su pecado, pero no solamente eso. Él sabe que su pecado ha afectado a otros, que pecó contra Urías al matarlo y al quitarle su mujer, que pecó contra Betsabé porque abusó de ella, pero entendió claramente que si bien había pecado contra otros, simplemente su ofensa principal la había hecho contra Dios. Debemos entender que primordialmente cuando pecamos, aunque otros resultan afectados por nuestro pecado, principalmente el agravio es contra Dios. Número 3. Pequé contra Jehová. Estas tres palabras y el corazón que ellas reflejan muestran la diferencia fundamental entre David y Saúl. Una confesión no necesita ser larga para ser real y sincera. Saúl confesó su pecado más ampliamente, sí, pero con menor eficacia. Otros hombres que hubieran sido culpables de tal fracaso podrían haber defendido sus acciones. Podrían haber matado al profeta. No es así con este hombre. Él conocía a Dios y conocía el error de su acción y confesó su pecado. Amigo y amiga,
la pluma inspirada nos termina recordando que el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.